Gracias por continuar con nosotros aquí en El Repaso y ya en nuestra entrevista en el día de hoy vamos a conversar con el doctor Manuel Sierra Pérez. Muchos temas interesantes para debatir en este su espacio El Repaso. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, es un placer para mí poderles acompañar y responderle en lo que pueda. Bueno, yo sé que usted es un versado de la materia, por lo tanto, muchos temas interesantes y vamos a iniciar con uno que está causando mucho revuelo en los últimos días y que está precisamente vinculado al tema de la protección de datos de la Procuraduría, no, del Poder Judicial más bien. Hablemos un poquito de esto. Muchos sectores en contra, vemos el sector del periodismo en contra, vemos participación ciudadana hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado con esto realmente? Bueno, a mí me parece que se ha tratado de hacer una tormenta en un vaso de agua. Yo creo que más que, digamos, controlar la información, que es lo que se ha vendido desde la sociedad de diarios, yo creo que la Suprema Corte de Justicia lo que ha tratado es de organizar y proteger los derechos fundamentales del ciudadano. Yo escucho a toda esta gente alegando violación a los derechos fundamentales de la información. Sí. Y yo digo que la información es del ciudadano. A quien hay que proteger es al ciudadano que está bajo cuestionamiento judicial. Es verdad que constitucionalmente hay un derecho de la prensa a acceder a todas las fuentes de información pública y de relevancia pública y de interés público. Ahora bien, eso tiene un límite, porque la información se sobreentiende que es un servicio social, es decir, es de beneficio hacia la sociedad. Pero resulta que se ha querido vender desde Participación Ciudadana, que tiene toda una campaña de supuestamente... Atenta contra el sistema de transparencia según Participación Ciudadana. No, lo que pasa es que aquí se ha pervertido en los últimos años la forma de procurar, de llevar a cabo los procesos judiciales, sobre todo los procesos penales en el país. Entonces, Participación Ciudadana entiende que hay cartas blancas para hacer lo que le dé la gana. Y nosotros, los que apostamos a la institucionalidad del país, entendemos que la Suprema Corte de Justicia lo que ha hecho es recoger en distintas legislaciones las garantías que habían establecido ya los legisladores en las leyes. Por ejemplo, la resolución que ha producido la Suprema Corte de Justicia te cita a ti como leyes que protegen los derechos del ciudadano, del buen nombre, del honor, del derecho a la propia imagen en la ley que tiene que ver con asuntos de SIDA, Sí. en la ley que tiene que ver con salud, en la ley de expresión y difusión del pensamiento. Yo le pido a la comparsa de Participación Ciudadana que se lea la legislación. Pero no es lo mismo cuando se comete un delito, doctor. No, En este caso, lo que se está pidiendo también, muchos hablan de que, oye, si alguien comete un delito y ya hay una sentencia, yo quiero saber quién es esa persona. No, es que lo que se juzga es el hecho y a ustedes les debe interesar el hecho, no a la persona. Además, yo te pregunto a ti, ¿y qué tiene que ver en un proceso mi mamá, mi hijo, mi compadre, mi abuelo? Y todos esos nombres aparecen en los expedientes. Entonces la Suprema Corte de Justicia le ha dicho al Ministerio Público, basta ya de tanto atropello a la dignidad humana. Eso es lo que le ha hecho. Lo que pasa es que entre el Ministerio Público, y no todo, aclaro, una parte del Ministerio Público hay un compadreo con la cúpula de Participación Ciudadana. La Suprema Corte de Justicia ha dicho, no, la dignidad humana está por encima de todo esto y hay que respetarla. La ley 6132, y yo le recomiendo a Percio Maldonado, como viejo periodista, que se lea el artículo 41 de la ley 6132. ¿Usted sabe qué dice ese artículo? Que no se puede difundir hasta que no haya una sentencia los datos de una persona. ¿Y cómo es posible que tú agarres un expediente de una persona que fue procesado hace 20 años, le pagó a la sociedad, purgó su pena, salió, no ha vuelto a tener un problema jamás con el sistema,
Y entonces en cualquier momento tú le traes ese expediente. Ajá, ¿y el derecho al olvido? ¿Dónde lo dejamos? Óyeme, yo creo que a los periodistas que están apostando a eso, le va a salir más cara la sal que el chivo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos entonces, cada vez que tú me menciones un nombre, ¿tú sabes qué tiene que hacer el ciudadano? Comenzar a demandar directamente al director del medio. Lamentablemente a ustedes los periodistas también los van a demandar, a mí no, porque yo dejé de ser periodista, porque yo, a pesar de que lo estudié, me fui para el ejercicio, Ok. pero eso no quita que ningún ciudadano esté sometido a un proceso. Pero ya esas sentencias son colgadas en la página de ellos, o sea, Correcto, como quiera va a quedar pero abierto ahí. pero lo que se está tratando de proteger es que hay cosas que son innecesarias. La policía tiene por tradición colocarle Juan Pérez alias un nombre que lo que hace es que denigra a ese ciudadano. Regularmente. Entonces, come ceniza, come candela. Y yo me pregunto, ¿y cuando a un jefe de policía lo procesan, le gustaría que le pongan el apodo para ridiculizarlo? Señores, eso lo protege la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo protege el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos. Eso lo protege la Constitución. No es verdad que hay una obstaculización a la fuente de la información. Aquí se ha ido tan lejos en eso, que se ha pervertido tanto, que en un proceso que apenas comienza la investigación, ya el expediente de ese ciudadano está en la calle. Todo, eso sí. Y el Ministerio Público sabe que esa fase es secreta, porque en esa fase el Ministerio Público es un investigador, no es un acusador, Sí. y lo publican. Y cuando a esa persona le dan un lugar, toda esa información anda rodando por el mundo. Entonces tú viajas a España y te encuentras con todo tu nombre completo. Lo que ha tratado de hacer la Suprema Corte de Justicia es decir, hay muchos datos que son innecesarios que estén en un proceso. Aquí la ley del menor prohíbe que se publiquen los nombres de los menores. Pero publicamos el papá. ¿Y qué tiene que ver el Muchas papá? veces. ¿Y qué No, tiene que ver el papá? inmediatamente yo sepa, por ejemplo, publican mi nombre y van a saber que mi hija es Isabela, por así Correcto. decirlo. O sea, Entonces, que estamos en lo mismo. yo creo que la Suprema Corte de Justicia, en beneficio de todo, no es en beneficio de nada. Yo conozco de directores de periódicos que estuvieron sometidos en procesos de importancia de este país y sería justo que 20 años después los nombres de esos directores de periódicos estén rodando cuando ni siquiera fueron procesados, solamente aparecieron en una acusación. Entonces, eso no es posible y es lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia. El único argumento que tiene participación ciudadana, que eso va a permitir que haya mayor impunidad. Yo creo que es un abuso lo que han hecho. De hecho, yo he visto con gente que han sido descargados, en el caso de Brecht, toda esa gente han sido descargados y todavía Participación Ciudadana y sus ejecutivos tienen el tupé de seguir diciendo que los jueces se le vendieron a esos ciudadanos. Yo creo que eso es un exceso, yo creo que eso es una exageración. Y entonces la libertad de expresión está sujeta a que no haya insulto y a proteger la dignidad del ser humano. El ser humano pudo haber cometido el hecho. Un jovencito, por ejemplo, que a los 18 años incurre en una violación a la ley. ¿Ustedes creen que es justo que a los 25 años todavía su nombre aparezca en un expediente cuando ese muchacho se hizo profesional, tiene una familia, jamás volvió a aparecer en los registros públicos? Entonces aparece alguien que le da la gana de sacarte todo esto y publicarte. Entonces eso es lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, generar una política de protección. Aquí hay grandes empresarios, ahora a partir de estos casos de alegada corrupción, empresarios históricos de este país, Sonoro. que aparecen ahí y ni siquiera son sometidos. Entonces, eso aparece en esos expedientes Hablando y eso hay de que eso. protegerlo, por Dios. Hablemos de eso, el Ministerio Público, una radiografía, evaluemos este Ministerio Público independiente por demás que tenemos. ¿Cómo lo ve usted? Porque aquí han pasado muchos casos donde se han presentado expedientes blindados. Sin embargo, esa gente está hoy en las calles. Usted mencionaba Odebrecht. No hay nadie preso por Odebrecht. Lo que pasa es y que hay un sinnúmero de casos muchísimo más importantes que tampoco hay nadie Mira, preso. los expedientes ni son blindados porque el expediente no tiene que ser blindado. Porque hasta los blindados con un tanque de guerra se desbarata el blindaje. Los expedientes tienen que ser fundados y eso es lo que no tienen los expedientes. Reitero, los expedientes tienen que ser fundados, tienen que ser debidamente documentados y eso es lo que no tienen estos expedientes.
Eso de Ministerio Público Independiente nada más está en la cabeza del presidente de la República y un grupo de asesores que no asesoran nada. ¿Ministerio Público Independiente de qué? Si la propia Constitución dice que el Ministerio Público es un órgano vinculado al Poder Ejecutivo al día de hoy. Eso es una locura. O sea, eso lo que ha hecho es, han convertido, los asesores del presidente lo han convertido en un hazme reír con esto. Ahora, estas críticas duras y sinceras resultan desagradables a mucha gente, pero hay que hacérselo entender, porque yo pienso así y creo que la Constitución establece, y lo dice la legislación, la ley orgánica del Ministerio Público, y todas las legislaciones establecen que el Ministerio Público es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo. Y ahora resulta igualito va a ser. ¿Por qué? Ahora es peor. No, ahora una terna que somete el presidente. No, pero una terna de uno. Sí. No hay terna de uno. Vayamos etimológicamente a qué significa terna. Terna no es uno, por Dios. Entonces, esa es otra ridiculez a lo que han llevado el presidente de la República o a la que ha incurrido el presidente de la República, porque resulta que los presidentes hay que tratarlos con paños suaves porque ellos nunca se equivocan. No, aquí los errores son del presidente porque el presidente no es un estúpido. El presidente es un profesional. El presidente sabe. Entonces, lo que yo creo es que aquí lo que se está es una forma de embaucar al ciudadano con unos discursos que al final del día siguen siendo la misma cosa. Tú me estás hablando a mí que ahora hay una modificación constitucional y han puesto unos candados y ahora el Procurador General de la República se presenta con una terna, pero con una terna de uno, al Consejo de la Magistratura, pero resulta que el Consejo de la Magistratura no tiene opción, no puede decir que no puede abortar porque la Constitución le da, yo te presento este y usted tiene que escoger ese. Ahora yo creo que es peor que lo que ocurría. Ahora yo creo que es peor. Y lo peor todavía no se ha visto con eso. Pero el que tenemos, ¿cómo lo evaluamos realmente? ¿El actual Ministerio Público ha cumplido realmente con lo que se esperaba? Bueno, los hechos están ahí. Tú evalúas si han tenido un margen positivo, entonces cumplió el rol. Si ha tenido un margen negativo, no cumplió el rol. Verifica, analiza los grandes casos que han ocurrido en el país y tú me dirás si el Ministerio Público ha sido ganancioso. Es más, yo creo que eso constituye una frustración para el país, porque se le ha vendido al país que se iban a conseguir grandes cosas y ahora vienen con el San Benito. Bueno, en estos procesos hemos logrado conseguir por primera vez que se haya devuelto dinero que nadie ha visto, y que eso también tiene sus bemoles, pero que con posterioridad, una cantidad importante de dinero que con posterioridad, vamos a ver si esa gente que ha entregado eso no vuelve para atrás. Unos alegados acuerdos que no son acuerdos conforme a lo establece el Código Procesal Penal, son acuerdos para generar impunidad. O sea, que esos recursos que le han entregado al Ministerio Público pueden volver para atrás a encauzar. Si viene un nuevo proceso, si el gobierno que llegue en algún momento decide revisar esos procesos y se encuentra que son un fraude a la ley, los puede anular. Los puede anular. Y yo soy partidario de que se revisen, porque aquí no se han hecho acuerdos de verdad. Aquí se han hecho acuerdos para generar impunidad a una persona que alegadamente cogió mucho y devolvió poco. Sí. Entonces, yo creo que esto lo que constituye más que la búsqueda sana de combatir la corrupción, lo que se ha hecho es un acto ridículo de burlarse de la población. Pero resulta que la gente de Participación Ciudadana, sus principales ejecutivos, son los que van a hacer acuerdos. Es un acto de doble moral, es un doble rasero. Miren, Germán, ¿cómo la ve usted? ¿Ha cumplido su rol como procuradora? Yo creo que la Procuraduría ha sido un desastre. Yo creo que ha sido un desastre. ¿Por qué? Porque no ha cumplido su rol. ¿Qué ha hecho la Procuradora General de la República? ¿Qué ha hecho? Que no habían hecho los pasados procuradores. Bueno, asumir unos expedientes que uno pudiera decir que son hasta por retaliación, por venganzas. ¿O acaso muchos de los que están hoy sometidos no tuviesen serios encontronazos con la antigua, con la actual procuradora cuando era jueza que quería postularse de nuevo? Y con Jenny Berenice, que tuvieron serios problemas. A mí, en mi sano juicio, me lleva a entender que esto, independientemente de que se esté buscando verdad,
por financiamientos de campaña política, cuyo fin era el financiamiento de campañas políticas, no era ni siquiera el deseo de enriquecimiento particular, que eso es otra de las cosas que en el devenir del tiempo, con estos procesos, se va a ver. Entonces, en términos general, yo lo que creo es que la Suprema Corte de Justicia, para volver al punto originario, ha tratado de organizar que las cosas no anden como estén andando de parte de un sector del Ministerio Público, no de todo el Ministerio Público. Y lo otro, yo creo que los casos están ahí para valorar si esta Procuraduría General de la República ha sido efectiva o no ha cumplido con su rol. Wilson Camacho o Jenny Berenice para la Procuraduría. Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque yo entiendo que no han cumplido su rol. Porque yo entiendo que no han cumplido su rol. Y además de eso, lo que han hecho es inclusive burlarse del sistema de justicia. ¿Cómo es posible que tú vas a pedir una medida de coerción, le pide al juez que te dé un plazo para tú salir a hacer una investigación en función del artículo 260 y del artículo 169 de la Constitución, y ahí mismo tú estás diciendo que esas personas son responsables y culpables cuando todavía tú no tienes ni siquiera los elementos indiciarios para establecer que esa persona tiene responsabilidad penal o no? Porque puede ser una responsabilidad administrativa, puede ser una responsabilidad de carácter civil y no necesariamente penal. Entonces, eso difundido en redes sociales, ¿cómo se recoge? O sea, ¿cómo se resuelve el problema de imagen de ese ciudadano con posterioridad? ¿Cómo se resuelve el problema de la dignidad de ese ciudadano? Y si ese ciudadano le dan un mal lugar, ¿cómo tú recoges todo eso? O sea, tú tienes la peor sentencia de la vida, porque tú tienes una sentencia universal, ni siquiera una sentencia jurisdiccional establecida en los 48.000 cuadrados de República Dominicana. Entonces, yo creo que aquí las cosas no andan bien en ese sentido y creo que esta resolución, de alguna forma, trata de poner algunos límites al Ministerio Público, a una parte de ese Ministerio Público, y le dice que hay que respetar la dignidad de la persona, el buen nombre de la persona y un derecho nuevo que ni siquiera está legislado en el país, que se llama el derecho a la propia imagen, que es el derecho que tiene todo ciudadano de que solamente le publiquen la parte de su cuerpo que entienda que se le debe publicar. Oh, no, no tenía Sí está ahí en la Constitución. Entiéndanlo, señores periodistas, no, porque por eso lo van a demandar. Hay que saber qué decir en adelante. Pero mire, hay una sobrepoblación en la mayoría de las cárceles de nuestro país. Cárceles que fueron construidas para 200 y 300 personas, hoy tienen 6.000 y 7.000 personas. Sin embargo, vemos que desde el Ministerio Público, todas las medidas de coerción que se dan, 18 meses y caso complejo. 1 año y caso complejo. ¿Qué es lo que está pasando cuando hay 7 medidas diferentes? Está bien, pero también ahí los jueces tienen un poco de responsabilidad, porque los jueces tienen que asumir, no necesariamente. Lo que hay que verificar es, si una persona no constituye un peligro para la investigación, si esa persona no constituye un peligro para la víctima, si esa persona no constituye un peligro para los testigos, no hay razón de que el juez acoja una medida de coerción zambullendo en estas cárceles terribles a un ciudadano, sobre todo cuando se trata de delitos de carácter económico. Porque tú dices, bueno, una persona que ha cometido delitos de sangre, atracos, es verdad que hay que poner algún nivel de control, ¿verdad? Pero en asuntos que hay gente que aparecen por primera vez en un proceso y que están sujetas a que eso se le verifique, que tienen familia, que tienen propiedades. ¿Por qué hay que mandarlo a una cárcel con 18 meses mediante un proceso complejo, cuando ni siquiera el Ministerio Público ha investigado y el proceso es complejo? Porque la complejidad de todo proceso, todos son complejos, significa, lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público es abrir la investigación y determinar a partir de ahí si hay complicaciones en la investigación que lógicamente ameriten que entonces el juez tenga que abrirle un poco más en el plazo para la investigación. Pero hay procesos que ni siquiera se han comenzado, que es con una persona o con 2 personas y lo están declarando complejo. Todos son declarados Entonces aquí todo es complejo y todo hay que ponerle 18 meses y al final resulta que vienen con unas acusaciones insostenibles que ni siquiera identifica el hecho por el que se te está procesando y mucho menos se vincula, se cruza la prueba con ese hecho y la calificación jurídica que le dan. Entonces yo creo que este festival
de prisión preventiva, más que beneficiar al sistema, más que beneficiar a la institucionalidad, termina afectándolo. El fin de la justicia es buscar la verdad de un proceso. Así es. El fin de la justicia no es un acto vengativo. No puede ser, porque si hacemos eso, entonces, ¿a dónde iremos a parar, Además de doctor? eso, el fin de una medida de coerción, hasta en principio, es para que la persona corrija su mal comportamiento Claro. y vuelva en sí. Aquí lo que está pasando es que el ciudadano se está haciendo rabioso frente al proceso. Y más que contribuir y reflexionar y volver en sí, se está haciendo enemigo del proceso, se está haciendo resentido con el proceso. Y ese no es el fin de la norma. Y eso es peligroso, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. El placer es mío. Hay Ha muchos sido temas mío. que quedan pendientes, ¿Cómo no? pero claro que tiene que volver a conversar con nosotros. Gracias. El doctor Manuel Sierra ha conversado con nosotros en el día de hoy. Ustedes no se muevan, que aún hay más aquí en El Repaso.